Señal directa. Saludamos con mucho gusto, como cada jueves, al doctor Antonio Gómez Reina con su colaboración, como cada semana. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Edgar. ¿Cómo está? Bueno, pues hoy recordamos a Friedrich August von Hayek. Nació el 8 de mayo de 1899 en Viena, Imperio Austrohúngaro, y muere el 23 de marzo de 1992 en Friburgo, Alemania. Hayek participó en la Primera Guerra Mundial y cuando regresa a Viena inicia sus estudios en ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de Viena. Estudió filosofía y economía. En 1921 y 1923 se doctoró en leyes y en políticas económicas. Hayek en aquellos años se iniciaba a ser un socialista fabiano. Esta sociedad fabiana, que fue fundada el 4 de enero de 1884 en Londres, era un movimiento socialista británico cuyo propósito era alcanzar los principios del socialismo mediante reformas graduales y que esta sociedad fabiana sería los cimientos de lo que sería hoy el Partido Laborista Británico. Para Hayek era importante la intervención del Estado para mejorar el orden social y no le gustaban las posiciones antisociales o liberales de su profesor Ludwig von Mises. Hayek consideraba adecuado que el Estado, con su administración pública, debería regular las actividades en el ámbito público o privado, específicamente en el área de lo económico. El profesor Ludwig von Mises publicó el libro El socialismo, donde hacía una devastadora crítica sobre la intervención del Estado en el ámbito de la política económica. Esto hizo cambiar la posición y forma de pensar de Hayek, el cual se integró con von Mises en la Oficina de Cuentas de Viena, en donde desbloqueaban y cobraban cuentas de los estados de Austria. Para 1927, Hayek se convierte en director del Instituto para el Análisis del Ciclo Económico. En 1931 se traslada a Londres, donde ocupa una cátedra en la Escuela de Economía de Londres. Durante ese tiempo realizó estudios y publicaciones que le dieron notabilidad, así por su rivalidad con Keynes, que fue considerado como uno de los más influyentes del siglo XX, ya que John Keynes basaba su pensamiento en considerar que el sistema capitalista no tiene el pleno empleo ni el equilibrio de los factores productivos. Según Hayek, las instituciones, las leyes, los mercados, el gobierno, los sistemas de precios o el lenguaje no era un invento o diseño humano, sino que era un fruto de un orden espontáneo, o sea que la aparición de diversos tipos de órdenes sociales a partir de los intereses personales o de grupos o de individuos. La evolución de nuestra sociedad ha transitado por un orden de derecho institucional basado en postulados de justicia y certeza jurídica. El orden espontáneo del mercado, la ley y la moral fueron analizados y expuestos sus criterios de Hayek en sus libros El orden sensorial, publicado en 1952, en donde define la mente humana del mercado y la sociedad, cómo se relaciona el derecho, legislación y libertad, que también fue publicado en 1973, 1976 y 1979, en donde define la aparición de las normas, leyes y morales de la publicación de 1988, que se llamó La fatal arrogancia, donde atribuye el nacimiento en la civilización de la propiedad privada. El hablar de leyes, moral, orden espontáneo y del nacimiento de la civilización de la propiedad privada, no podemos dejar de comentar sobre el liberalismo que se ha presentado en las últimas décadas en el país. Esta filosofía política que define la libertad individual, la iniciativa privada y que limita la intervención del Estado y de los poderes públicos, principalmente del aspecto económico. Asimismo, la globalización y los factores que impulsan el desarrollo, como es el caso de eliminar empresas de gobierno, sustituyéndolas por empresas privadas. O sea, que obligaciones del Estado que operan por el bien social se han privatizado. Los ejemplos son muchos: los ferrocarriles, las carreteras, el petróleo, las playas
y el más grave es el tema del agua. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, establece: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sostenible de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de los ciudadanos. Pero sabemos que se ha y se sigue intentando modificar los artículos 4 y 27 constitucional para poder integrar las iniciativas privadas en los macronegocios del agua, y que pasa por alto que este recurso vital es considerado a nivel internacional como de seguridad nacional y se ha clasificado como el derecho humano al agua. La situación hídrica en México es compleja y crítica. Parte del problema es el cambio climático, el cual modifica las regiones en su disponibilidad de agua. Pero el modelo nacional ha sido un fracaso, ya que la disponibilidad per cápita ha ido disminuyendo. Hoy la carga por el gran negocio de vender el agua se ha presentado aquí en Guadalajara. Pues se instaló una filial del Consejo Consultivo que va a gestionar financiamientos en el negocio del agua. Contraer agua. Y recordando a Federica Argosón Hayek en su hipótesis del mercado y la ley y la moral, así como la eliminación de órganos del Estado, creando empresas privadas del bien común al bien privado. Hoy se dice que faltan recursos para traer agua y se sacrifican personas como Jesús Reyes Heroles González o el exsecretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, Francisco Mayorga Castañeda. El tema es que se habla de esquemas de financiamiento, de homologar tarifas, de que las tarifas no sean criterios políticos o sean incrementadas acorde a sus elementos técnicos, y obvio que tendríamos que incrementar las ganancias del concesionario. Y me pregunto, ¿por qué de repente tanto interés? Quizás porque los gobiernos federales y estatales están en su último año, o quizás porque hay que buscar un acueducto para vender el agua a una determinada población. Hay que recordar que uno fue exdirector de Pemex y otro secretario de Agricultura. ¿Y por qué no lo desarrollaron en sus tiempos, cuando tenían el poder? Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Sin duda, un tema muy importante, cómo las empresas privadas se han hecho cargo de muchos de los servicios públicos, pero además con un ingrediente adicional, que es el tema de la corrupción. En muchos contratos, en muchos de estos esquemas, lamentablemente hay también detrás casos de corrupción. Muchos se dan a conocer, muchos no, pero muchas veces es el móvil, es lo que motiva a los políticos, a los funcionarios a privatizar estos servicios. Así es, Edgar. Hay que recordar que pues en nuestro país la corrupción está en su tope. Yo creo que en los últimos años ha llegado a aquellos tiempos de López Portillo y nos damos cuenta de infinidad de fraudes y de corrupciones. El último fue uno por ahí de Pemex, en donde pues todavía no se sabe la ciencia cierta quiénes son los que participaron, pero por desgracia ya están hasta dentro de estos sistemas universidades. Y en el tema del agua, pues es un recurso natural, es un bien de la humanidad, en el cual pues todos requerimos del agua, y hoy aparecen los que nos van a salvar y nos van a decir cómo se va a financiar y cómo se va a traer el agua. Una obligación del Estado pasándolo otra vez a una iniciativa privada. Le agradecemos mucho su comentario, doctor. Por gusto en saludarte y que tengan buen día. Igualmente es el doctor Antonio Gómez Reina, colaborador de Señal Informativa, por supuesto, con este tema del agua. Y le comento que luego de aclarar que la convocatoria para los 5 individuos que integrarán, los 5 notables que integrarán el Comité de Participación Social,